Un día me encontré a mi exmarido y a su amante cenando en un restaurante. Al parecer acababan de casarse hacía una semana. Vaya, aquí está la divorciada, cariño. Tu pobrecita exmujer, qué pena da, dijo la mujer que me había robado a mi marido. 10 minutos después, le presenté a mi esposo, y ella se encogió en su asiento. Entré en el restaurante esa tarde con el ánimo ligero. Cada vez que venía a este lugar sentía un orgullo difícil de ocultar. No era por la decoración ostentosa ni porque siempre estuviera lleno de clientes. Era porque este lugar era el fruto del arduo trabajo y sudor de mi marido, Mateo. Yo solo quería revisar algunos preparativos para el evento VIP de esa noche. Todo parecía normal. El característico aroma a sofrito de ajo y pimentón, el sonido de los utensilios de cocina desde el fondo, y las risas apagadas de algunos clientes que disfrutaban de la tarde. No había ninguna señal de que mi vida estuviera a punto de dar un giro inesperado, hasta que mis ojos se desviaron instintivamente hacia la izquierda. Entonces, mi corazón se heló en un instante. Sentado en una mesa junto al gran ventanal, había un rostro que conocía demasiado bien. Un rostro cuyos detalles, por mucho que intentara olvidar, se negaban a desaparecer. Era mi exmarido, Javier, el hombre en quien una vez deposité toda mi confianza, solo para que todo se hiciera añicos en el momento en que descubrí su infidelidad. Y frente a él, con un maquillaje excesivo que no encajaba con la tarde tranquila y una sonrisa demasiado amplia, estaba Carla, la que una vez fue la tercera persona en nuestro matrimonio y que ahora, irónicamente, era su nueva esposa. Me detuve por unos segundos. Me quedé paralizada. No podía creer cómo el mundo podía orquestar un escenario tan extraño. Estaban cenando en el restaurante propiedad de mi marido, un restaurante por el que antes, sin saber nada, solo pasaban de largo. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón que de repente latía con fuerza. Podría haberme dado la vuelta e ir a la oficina del personal, o fingir que no los había visto, pero mis pies parecían clavados al suelo de mármol. Por supuesto, no iba a tener tanta suerte. Carla giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero no duró ni un segundo. Esa sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa de satisfacción. Era la expresión de alguien que encuentra un viejo juguete con el que puede volver a burlarse. Vaya, dijo en voz lo suficientemente alta como para que algunos clientes se giraran. Mira, cariño, la divorciada está aquí. Entendí perfectamente a quién se refería. Javier también se giró. Sus ojos se abrieron un poco, probablemente sorprendido de verme. A diferencia de Carla, en lugar de sonreír con satisfacción, parecía incómodo, como alguien atrapado en una situación que preferiría evitar. Pero Carla continuó, aún más fuerte. Y además, la divorciada pobre. Qué pena, ¿verdad? Al final nos encontramos así, con la ex de mi marido. Permanecí de pie a pocos metros de ellos, sin moverme, sin enfadarme, sin sonreír. Simplemente en silencio. Mi silencio no era debilidad, sino control. Un control que había forjado durante años, después de la dolorosa traición. Alba, me llamó Javier con voz incómoda, como si intentara neutralizar la tensión creada por su esposa. ¿Has venido sola? Contuve una leve sonrisa. Qué pregunta tan irónica. Ya no estaba realmente sola, pero no respondí. No necesitaba explicarles nada. Carla se reclinó en su silla, cruzó los brazos y me miró de arriba abajo con un desprecio evidente. Pues claro que está sola. Siempre lo ha estado, ¿no? Nunca tuvo a nadie a su lado. Por eso es normal que acabe siendo una divorciada abandonada. Su mirada era afilada, pero yo ya era inmune al veneno que salía de su boca. Pero lo que casi me hizo reír fue el hecho de que ninguno de los dos tenía la menor idea de quién era el dueño de este restaurante. Estaban comiendo en el lugar que se mantenía en pie día tras día gracias al esfuerzo de mi marido. En el espacio de Mateo, un hombre mucho más maduro que me valoraba y trataba con el respeto que Javier nunca me dio. Comencé a caminar lentamente, no para acercarme, sino para calmarme. No quería armar un escándalo, y menos aún arruinar el ambiente del restaurante. Pero Carla parecía buscar pelea. Oye, no te vayas así sin más, me llamó de nuevo. ¿Cuándo volveremos a ver a la exmujer divorciada de mi marido sentada sola? Javier tiene que saber lo mal que lo estás pasando desde el divorcio. Me detuve. No porque sus palabras me dolieran, ya había superado esa fase hacía mucho tiempo. Fue más bien por una pequeña curiosidad dentro de mí. ¿Qué pasaría si les permitía seguir con sus estúpidas suposiciones? Me giré lentamente y miré a Carla sin ninguna emoción. No quiero causar una escena, dije escuetamente. Carla se burló. No te preocupes, lo digo por pena.
sobre todo al ver a alguien como tú en un restaurante tan elegante. Debe ser carísimo. ¿Puedes pagarlo? Justo cuando iba a abrir la boca para responder, una voz suave pero firme sonó detrás de mí. Cariño, ¿has terminado de revisar la lista de reservas? Cerré los ojos por un instante. Conocía esa voz. Era mi marido, Mateo. La persona que se había convertido en mi refugio. Al girarme, vi a Mateo de pie no muy lejos, vestido con una camisa sencilla pero impecable. Su mirada no se dirigió a ellos, sino directamente a mí, comprobando si estaba bien. Asentí levemente sin decir nada. Aún no era el momento. Javier parecía confundido. Carla examinó a Mateo de arriba abajo, como si intentara calcular el valor del hombre que acababa de llamarme con tanto cariño. Todavía no sabían nada, y por el momento, dejé que siguieran en la ignorancia. Cuando Mateo se dio la vuelta para hablar con uno de los gerentes del restaurante, aproveché la oportunidad para dirigirme a un pequeño espacio detrás de la zona del bar. Era un lugar que el personal solía usar para descansar, y esa tarde lo necesitaba desesperadamente. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, dejé escapar un largo suspiro, uno que no sabía que estaba conteniendo. Me apoyé en la pared y miré sin pensar la pequeña mesa que tenía delante. El encuentro con Javier y Carla no dejaba de dar vueltas en mi cabeza, no porque sus palabras me hubieran herido, era porque viejos recuerdos estaban resurgiendo lentamente, como el polvo que se levanta cada vez que se abre una puerta vieja. Hacía mucho tiempo que no pensaba en Javier, al menos no profundamente. Después del divorcio, sellé deliberadamente todos los recuerdos dolorosos. No niego que hubo un tiempo en que lo amé de verdad, un tiempo en que creía que juntos podíamos superar cualquier cosa. Pero todo cambió cuando descubrí la amarga realidad que destrozó los cimientos de nuestro matrimonio. Cerré los ojos por un momento. La sombra de aquel día volvió a mí. Había salido del trabajo antes de lo habitual, con la comida favorita de Javier en la mano. Quería sorprenderlo. En ese entonces, apenas teníamos tiempo para estar juntos por el trabajo, así que quise hacer algo dulce. Pero lo que encontré al abrir la puerta fue la risa ahogada de una mujer desde nuestro dormitorio. Una voz que no era la mía, una voz que congeló mis pasos al instante. No entré en la habitación. No necesitaba más pruebas. Esa risa fue suficiente. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba. No fue solo por el instante en sí. Fue porque me di cuenta de que esa risa no podría existir si no hubiera una comodidad mutua entre ellos. Y esa comodidad era precisamente lo que había ido desapareciendo lentamente entre nosotros en los últimos meses. No quise quedar atrapada en un melodrama. No quise pillarlos en el acto ni hacer preguntas cuya respuesta ya conocía. Así que me fui, con el alma rota, pero terminé todo con un divorcio silencioso. Javier no lo negó, ni siquiera intentó justificarse. Simplemente se disculpó sin excusas. Respeté eso, pero una disculpa no era suficiente para cambiar nada. Y ahora, años después, verlo sentado con la mujer que una vez destruyó mi hogar, verla ahora como su esposa, despertó en mí una emoción que no esperaba. No era ira ni desamor. Era más bien una fría sensación de alivio. La sensación de poder finalmente enfrentar mi pasado como lo que era, algo terminado. Respiré lentamente, presionando mis sienes. No era su presencia lo que me molestaba. Era el hecho de que Carla todavía intentara menospreciarme con palabras. Como si todavía me viera como una amenaza, como si necesitara hacerme pequeña para sentirse más grande. Y sin embargo, yo no tenía ninguna intención de competir por nada en su vida. Lo irónico era que ella todavía pensaba que estaba sola. Miré mi anillo de bodas, perfectamente ajustado a mi dedo, el que Mateo me puso con manos temblorosas y llenas de felicidad el día que nos casamos. Acaricié la superficie dorada y una calidez inmediata llenó mi pecho. Mi vida era muy diferente a la que tenía con Javier. Ya no era la mujer llena de miedo y dolor. Había crecido, me había recuperado y, lo más importante, era amada de la manera correcta. Recordé la primera vez que conocí a Mateo. Vine a este restaurante como una clienta cualquiera. Mateo, que acababa de empezar, trabajaba sin descanso, cuidando cada pequeño detalle, siempre con una sonrisa para todos. Sentí una serenidad que nunca había encontrado con Javier. Madurez, sinceridad, sin dramas ni juegos. Solo una persona que me veía por quien era y no pedía nada a cambio. Abrí los ojos lentamente, dejando que esa cálida sensación me calmara. Dicen que las heridas no desaparecen, solo cicatrizan. La cicatriz queda, pero ya no duele al tocarla. Quizás eso era lo que sentía ahora. El encuentro con Javier y Carla había hecho que esa cicatriz doliera un poco de nuevo, pero no me rompía. Solo me recordaba que había superado días mucho más difíciles.
Alguien llamó suavemente a la puerta de la sala de descanso. Cariño. La voz de Mateo era suave, sin prisas ni exigencias. ¿Estás dentro? Sonreí débilmente. Sí, estoy aquí. La puerta se abrió un poco y Mateo asomó la cabeza. ¿Estás bien? Lo miré y asentí. Solo necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos. Entró sin decir más y se sentó a mi lado. No exigió explicaciones. Eso era lo que más apreciaba de Mateo. Su presencia era un apoyo, no una presión. Apoyé mi cabeza en su hombro por un momento, buscando estabilidad. Los vi, dije en voz baja, sin mencionar nombres, y me ha hecho recordar muchas cosas, pero estoy bien. Mateo tomó mi mano suavemente. No tienes que explicar nada si no estás lista. Lo miré, y por primera vez desde el incidente, sentí que mi pecho se relajaba. La vieja herida seguía ahí, pero ya no me tenía atrapada. Había caminado demasiado lejos como para dudar de mis pasos ahora. Ellos ya no forman parte de mi vida, dije finalmente. Y no voy a dejar que perturben la paz que he construido. Mateo sonrió levemente. Entonces, lo superaremos juntos. Había algo en su forma de hablar que fortaleció mi corazón de nuevo. Ya no era la mujer que se desmoronaba ante la traición. Ya no era la mujer que necesitaba demostrarle nada a nadie. El encuentro de hoy podría haber reabierto una página antigua, pero solo fue para confirmar que la había cerrado correctamente. Después de unos minutos para recomponerme, volví a la zona del restaurante. Mateo seguía hablando con el jefe de sala, así que caminé lentamente entre las mesas. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden antes de la hora de la cena. Normalmente, esta tarde habría sido una rutina de revisar luces, comprobar la lista de reservas y asegurarme de que el personal estuviera listo, pero la presencia de Javier y Carla en el mismo espacio definitivamente cambió el ritmo de mis pasos. A pesar de todo, no quería evitarlos. Decidí moverme como siempre, sonriendo a los clientes que a veces me saludaban y echando un vistazo alrededor. No quería mostrar que su presencia me afectaba, menos aún, pensando en el largo camino que había recorrido para llegar a este punto. Pero Carla no parecía satisfecha con las indirectas que había lanzado antes. En cuanto me vio pasar cerca de su mesa, levantó la mano como si llamara a un camarero, pero no era un camarero a quien llamaba. «Oye, Alba», dijo en voz alta. «Ven un momento, quiero decirte algo». Me detuve. Algunos clientes giraron la cabeza. Quizás por curiosidad o porque simplemente la oyeron. Respiré lentamente y me acerqué a su mesa, no por miedo a parecer que los evitaba, sino porque quería terminar esta situación con elegancia. «¿Qué pasa?», pregunté, manteniendo un tono lo más neutral posible. Carla me miró de arriba abajo, como si evaluara mi atuendo sencillo de esa tarde. Una blusa de tonos pastel, pantalones largos negros, sin accesorios llamativos. Sus ojos se entrecerraron con esa mirada despectiva que conocía tan bien. «¿Todavía te gusta comer en sitios como este?», preguntó, jugando con la pajita de su vaso. «Pensé que ni siquiera te atreverías a entrar en un restaurante tan caro». Su voz era la de alguien que quiere que todo el mundo la escuche. Javier permanecía sentado enfrente, incómodo, sin participar en la conversación. Ni siquiera podía mirarme por mucho tiempo. «Es un lugar público», respondí con calma. «¿Por qué no iba a atreverme?» Carla soltó una carcajada demasiado fuerte. «Bueno, ya sabes, los precios de aquí no están al nivel de la gente que vive con lo justo». No reaccioné. Si esto hubiera sido hace años, probablemente mis emociones se habrían disparado. Pero ahora no. Las palabras de Carla ya no tenían el mismo poder. Sonaban como un susurro insignificante. «Si quieres pedir algo, puedes llamar a un camarero», dije en voz baja. «No hace falta que me llames como si fuera una empleada». Carla agitó la mano. «Ay, no seas tan sensible». Solo preguntaba. «Nos conocemos». Su sonrisa estaba llena de sarcasmo. «Además, es por pena. Pareces tan sola». Levanté una ceja. «¿Y cuál es el problema con eso?» «Ninguno», dijo Carla, reclinándose en la silla y mirándome con una expresión hipócrita. «Pero pensaba que después de divorciarte de Javier, tu vida habría mejorado un poco. Pero por lo que veo, bueno, sigue igual». La miré con ojos impasibles. No estaba enfadada ni ofendida. Solo estaba cansada de ver a alguien que todavía necesitaba comparar su vida con la mía para sentirse bien, cuando yo ya no participaba en ningún juego. «Si ya has terminado con tus comentarios sobre mi vida», dije con indiferencia, «voy a volver a mi trabajo». Carla ladeó la cabeza.
¿Trabajo? ¿Trabajas aquí? Su voz se volvió cada vez más condescendiente. Con razón, tu aspecto. Bueno, ya me entiendes. Casi se me escapó una sonrisa. Carla no se daba cuenta de lo irónicas que eran sus palabras. No sabía quién era el verdadero dueño de este lugar. No sabía quién pagaba el sueldo a las docenas de empleados que se movían con profesionalidad a su alrededor. No sabía que cada luz, cada mesa, cada decoración de este espacio estaba bajo la decisión de mi marido, y que esa decisión incluía mantener la información de nuestro matrimonio en privado. Javier finalmente abrió la boca. Carla, ya basta. Te estás pasando. Carla se giró rápidamente. ¿Por qué? Solo digo las cosas como son. ¿Como son en tu cabeza?, replicó Javier en voz baja pero firme. No necesitas comparar a todo el mundo contigo. Pude ver cómo el rostro de Carla se tensaba por un momento. Conocía esa dinámica. La había visto años atrás, cuando Carla todavía era la tercera en discordia. Antes, pensaba que Javier nunca se ponía del lado de nadie más que de sí mismo. Verlo reprender a Carla, aunque fuera levemente, era un gran contraste con nuestro pasado. Pero para mí, no importaba. No me interesaba su relación. Solo quería mantener mi dignidad intacta. Carla, molesta, se giró de nuevo hacia mí. Bueno, está bien. Si de verdad trabajas aquí, al menos atiende nuestra mesa, dijo con sarcasmo. ¿Quizás puedas ayudarnos en algo? Levanté ligeramente la barbilla. No trabajo aquí, respondí con calma. Pero vengo a menudo para encargarme de algunas cosas. Ah, se rió Carla. Entonces, ¿eres como una asistente? ¿Una vigilante? ¿O simplemente te paseas para parecer ocupada? La miré fijamente durante unos segundos sin parpadear. Cuando finalmente hablé, mi voz fue mucho más tranquila de lo que esperaba. Carla, dije en voz baja, si quieres hacerme sentir pequeña, vas a tener que esforzarte más. Esas palabras ya no funcionan. Se quedó sin habla por un momento, un poco sorprendida por mi serenidad. Continué. No he venido a pelear. No me interesa discutir el pasado. Si quieres menospreciarme, adelante. Pero eso no cambiará nada en mi vida. Por un momento la tensión flotó en el aire. Respiré brevemente y dije, ahora sí me disculpan. Me di la vuelta, dándoles la espalda antes de que Carla pudiera añadir algo más. Mis pasos eran firmes, sin prisa. Sabía que muchas miradas seguían mi espalda. Pero por primera vez desde este encuentro inesperado, sentí que tenía el control total de la situación. Carla podía intentar hundirme. El pasado podía aparecer sin avisar, pero yo ya no era la misma mujer. Mientras caminaba de nuevo hacia la parte trasera del restaurante, escuché unos pasos muy familiares que venían de la entrada principal. Un sonido que siempre me daba una sensación de calma incluso antes de ver su rostro. Efectivamente, cuando giré la cabeza, Mateo estaba de pie a pocos metros de mí, todavía con su camisa azul oscuro y las mangas ligeramente remangadas. Una sonrisa apareció en su rostro tan pronto como sus ojos me encontraron. Te estaba buscando, dijo mientras se acercaba. ¿Por qué desapareciste de repente? A pesar de la tensión que aún sentía en mi pecho por el encuentro de hacía unos minutos, intenté sonreír. Lo siento, surgió una pequeña situación. Mateo estudió mi rostro más tiempo de lo habitual. Siempre era sensible a los cambios más pequeños en mi expresión. Esa era una de las cosas que me hacían sentir segura con él. No me exigía que fingiera ser fuerte, pero se daba cuenta cuando estaba aguantando algo. ¿Alguien te ha molestado?, preguntó suavemente. Instintivamente, negué con la cabeza rápidamente. No, no es nada. Pero sabía que esa expresión no lo engañaría. Mateo frunció el ceño ligeramente. No era sospecha, sino preocupación. Alba, dijo en voz baja. No tienes que ocultarme nada. Tragué saliva. No quería ocultar nada. Simplemente no quería que Mateo se acercara a Javier y Carla. No quería que ese pequeño drama se convirtiera en algo más grande solo porque el ego de alguien había sido herido. Mateo era una persona tranquila, pero podía ser muy protector cuando se trataba de mí. Simplemente no quiero que te involucres, respondí finalmente. No hay necesidad de armar un escándalo. Mateo me miró durante un buen rato, como si intentara leer algo en mis ojos. Luego dijo, «Eso significa que hay alguien que te ha hecho sentir incómoda». Cerré los ojos por un momento. Sí, pero fue solo un instante. Ya ha pasado. ¿Quién? Una simple pregunta. Pero el tono era diferente, más bajo, más alerta. Dudé en responder. No quería mentir, pero tampoco quería que mirara hacia la mesa donde estaban sentados Javier y Carla. Solo imaginar esa posibilidad hacía que mi corazón se acelerara.
¿Cómo reaccionaría Mateo si supiera que mi exmarido acababa de burlarse de mí? ¿Y cómo reaccionaría Carla al descubrir quién era realmente Mateo? Javier está aquí, dije finalmente, lentamente, con su esposa. Vi cómo la mandíbula de Mateo se tensaba ligeramente. Fue un gesto minúsculo, pero perceptible. No era ira, sino una confirmación de su preocupación. Nunca le había gustado la forma en que Javier me había tratado, incluso cuando solo había escuchado breves relatos de mi parte. ¿Qué te han dicho? Su voz seguía siendo baja, pero sabía que se estaba conteniendo. Quería decir no para que todo siguiera en paz. Pero también sabía que habíamos construido este hogar sin mentiras. Así que respiré hondo. La señora Carla hizo algunos comentarios. Respondí. Está bien, le respondí. Mateo se acercó un paso y bajó la voz. ¿Esa mujer te ha hecho daño? La pregunta me reconfortó el corazón. No por tristeza, sino por la preocupación que se sentía tan real. Un poco, respondí con sinceridad. Pero de verdad que estoy bien, Mateo. Mateo me tomó suavemente del brazo. Si alguien te trata injustamente, no me quedaré de brazos cruzados. Precisamente por eso, dije, mirándolo. No quiero que intervengas. Este no es tu asunto. Puedo manejarlo sola. Mateo suspiró. No con irritación, sino como alguien que se esfuerza por respetar mi elección. Siempre era así. Nunca me imponía algo que yo no quisiera, pero podía ver claramente que seguía preocupado, aunque no lo dijera directamente. Si quieres evitarlos, los evitaré, dijo, pero no desaparezcas sola sin decir nada. Su tono suave me hizo sentir mal por haber ocultado este pequeño altercado. Lo siento, antes solo necesitaba un poco de espacio. Él asintió. Lo entiendo. Había algo en ese tono tranquilo que me conmovía. No se enfadó, no exigió, no se dejó llevar por el ego de un hombre que quiere mostrar su poder frente a un antiguo rival. Solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. Sonreí levemente. Simplemente no quiero que te molesten personas como ellos. No necesitas involucrarte en un pasado que ya he cerrado. Mateo me miró de esa manera que solo él podía. Suave, paciente. Alba, tú eres mi futuro. Si tu pasado viene a atacarte, también es asunto mío. Por un momento, quise abrazarlo de verdad, pero estábamos en medio del restaurante, con clientes yendo y viniendo. Así que simplemente lo miré a la cara y le dije, en voz baja. Gracias. Mateo devolvió mi pequeña sonrisa. Vamos a sentarnos un momento. Pareces tensa. Negué con la cabeza. Si me siento, me verán. Que miren, respondió con ligereza. Pero si aún no estás lista, vamos hacia la cocina. Asentí. Caminamos juntos hacia la zona trasera, donde el ruido de los clientes se atenuaba y el olor a comida se hacía más intenso. Con cada paso que daba junto a Mateo, la desagradable sensación que oprimía mi pecho se disipaba lentamente. Al llegar al pequeño espacio detrás de la cocina, Mateo me miró de nuevo. Si cambias de opinión, dijo suavemente, estaré aquí. Lo miré y, por primera vez en varias horas, sonreí con más sinceridad. Lo sé. Y por primera vez desde que vi a Javier y Carla hoy, sentí una calma que no dependía de lo que sucediera a continuación, porque sabía que ya no estaba enfrentando el mundo sola. Después de hablar unos minutos con Mateo, salí de nuevo a la parte delantera del restaurante. Decidimos no hablar más sobre Javier y Carla. Mateo solo me pidió que le avisara si algo me incomodaba. Y él volvió a la pequeña oficina del segundo piso para terminar un informe de proveedores. Yo también respiré hondo antes de volver al salón principal. El restaurante estaba ahora más concurrido. El sonido de los platos, las conversaciones de los clientes y el olor cambiante de la comida llenaban el aire. El ambiente que normalmente me relajaba, ahora se sentía un poco más pesado, como si algo me estuviera esperando detrás de todo ese bullicio. No tenía intención de acercarme de nuevo a la mesa de Javier y Carla. Quería evitar conversaciones innecesarias, pero a veces la vida tiene su propia manera de revelar cosas que no queremos escuchar. Al pasar junto al bar, oí la voz de Carla. Estaba hablando con otra mujer en una mesa cercana, pero su voz era lo suficientemente alta como para que la oyera con demasiada claridad. Es una pena, de verdad, dijo con una risa forzada. Esa Alba nunca ha progresado. Por eso era una carga cuando estaba con Javier. Me detuve. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero la voz de Carla era demasiado fuerte para ignorarla. La otra mujer de la mesa respondió en voz baja. Ah, sí, pero parecía estar bien antes. Va, eso es solo la apariencia, replicó Carla rápidamente. Es débil y fácil de engañar. Por eso me daba pena ver a Javier atado a ella.
En ese momento sentí como si algo delgado pero afilado me cortara el pecho. No porque sus palabras fueran ciertas, sabía quién era yo ahora. Pero escuchar que un pasado que ya había enterrado fuera desenterrado con tanta ligereza, era como si tocaran una vieja herida sin permiso. Bajé la cabeza, fingiendo mirar algo en la mesa de al lado para que no se notara mi expresión. Sabía que no debía reaccionar en público, que no debía caer en la provocación. Es un milagro que Javier viviera con ella tantos años, continuó Carla. Por eso su vida es como es ahora. Respiré lentamente. Una evaluación que venía de alguien que no me conocía más que por una historia unilateral. Irónico, pero no nuevo en este mundo. De repente oí la voz de Javier más baja pero lo suficientemente clara. Carla, para allá. Hubo un momento de silencio. Como si una pequeña grieta hubiera aparecido en la arrogancia que había llenado las frases de Carla hasta ahora. ¿Qué pasa? La voz de Carla estaba teñida de irritación. Solo estoy diciendo la verdad. Javier respiró hondo. A mis oídos, sonó como alguien que contiene la decepción. Tu voz es demasiado alta. Los demás pueden oírte. Que oigan, replicó Carla rápidamente. Pero no necesitas seguir menospreciándola, dijo Javier. Su voz era más firme, pero aún suave. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. No hagas sentir incómodos a los demás menospreciando a otra persona. Giré la cabeza ligeramente sin mover mi cuerpo, para confirmar si había oído bien. Javier estaba mirando a Carla con una cara diferente a la que tenía cuando ambos reían al entrar en el restaurante. Había un cambio sutil pero claro en su mirada. Carla levantó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Por qué la defiendes? Es tu exmujer. Nosotros estamos casados ahora. No estoy defendiendo a nadie, replicó Javier. Simplemente no me gusta tu tono. Déjalo ya. De nuevo silencio. Ese silencio me hizo respirar más profundamente, tratando de calmar una emoción compleja que no podía explicar del todo. Una parte de mí estaba sorprendida. Javier nunca había hablado así antes, al menos no cuando aún estábamos casados. En aquel entonces, guardaba más silencio, dejaba que las cosas pasaran. Su indiferencia a menudo me hacía sentir sola en el matrimonio. Verlo reprender a Carla hoy me hizo darme cuenta de que el tiempo puede cambiar a las personas, no siempre para mejor o para peor, simplemente diferente. Pero a pesar de que su reprimenda silenció a Carla, las palabras que ya habían salido de su boca dejaron una herida. Aunque no era la misma mujer de hace años, el pasado tiene una forma única de llamar a la puerta del corazón que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Me apoyé un momento en un lado del bar y cerré los ojos. No quería llorar. No quería parecer débil. Y no quería volver a preocupar a Mateo solo porque alguien del pasado no podía morderse la lengua. Cuando abrí los ojos, vi mi reflejo en el cristal de la vitrina del bar. Mi rostro estaba sereno, pero una sombra de tristeza pasó por él, una que ni siquiera yo podía ocultar. Respiré hondo y enderecé los hombros. Luego decidí alejarme de allí antes de que la voz de Carla volviera a taladrar mis oídos. Caminé hacia el pasillo lateral del restaurante, por donde los camareros suelen pasar con los pedidos. Era más tranquilo allí, más fácil respirar sin sentirme observada. En esa quietud, finalmente me di cuenta de una cosa. Ya no me dolía haber perdido a Javier. Lo que dolía era darme cuenta de que todavía quedaba una pequeña parte de mí que no se había recuperado del todo de la forma en que me trató en el pasado. No era amor, era una herida que no había sanado por completo. Y escuchar a Carla burlarse de ese pasado hacía que esa pequeña parte volviera a doler. Pero al mismo tiempo, algo se fortaleció dentro de mí. Ya no estaba sola. Tenía una nueva vida. Tenía a Mateo. Y lo más importante, me tenía a mí misma. Una versión mucho más fuerte que la mujer que ellos habían menospreciado. Respiré hondo y, con la cabeza alta, volví a entrar en el bullicio del restaurante. Estaba mentalmente preparada para lo que viniera después. Después de caminar unos minutos por el pasillo lateral, me detuve cerca de la puerta que conducía a la sala de personal. El ruido del restaurante se oía débilmente a mi espalda, un mundo a solo unos pasos de distancia, pero que se sentía muy lejano. Me apoyé en la pared y bajé la cabeza por un momento. Un cansancio diferente al de antes me invadió. No estaba cansada por el trabajo ni por el enfado. Era un agotamiento mental. Hoy, demasiados recuerdos que había cerrado deliberadamente se habían abierto por sí solos, como un viejo armario con las bisagras flojas. Y yo estaba allí, de pie, mirándolo todo sin saber si debía ordenarlo primero o simplemente cerrar la puerta de nuevo. Me pasé las manos por la cara. Soy fuerte, me susurré a mí misma, mucho más fuerte que antes, pero aún así, era humana, tenía límites invisibles, y hoy sentía que me había acercado a ellos. Busqué el móvil en mi bolsillo. En realidad, no quería molestar a Mateo.
Estaba trabajando y no quería despertar de nuevo sus preocupaciones. Quería resolver esto por mi cuenta. Al menos, eso creía antes. Pero después de escuchar a Carla hablar con tanta descaro, y después de ver la tibia respuesta de Javier a su esposa, de repente me invadió una sensación de vacío. Un vacío creado por reprimir demasiadas emociones desde el principio. Miré la pantalla encendida del móvil. El último mensaje de Mateo era de hacía solo unos minutos. Mateo, estaré arriba. Si necesitas algo, dímelo. Una frase sencilla, pero podía sentir la sinceridad que siempre me hacía sentir segura. Y esta vez, por alguna razón, no quería fingir ser fuerte. Mis dedos teclearon lentamente. ¿Podemos vernos un momento? Miré el mensaje durante unos segundos. Sin explicaciones, sin historias, solo una breve petición. Pero mis dedos temblaron ligeramente al pulsar el botón de enviar. No era del tipo que pide ayuda fácilmente, ni siquiera a mis seres queridos. Porque en el pasado a menudo me decían que fuera fuerte, que aguantara, que me contuviera. Ese hábito se me había quedado grabado sin darme cuenta. El mensaje fue enviado. Unos segundos después, llegó la respuesta. Mateo. Sí, ¿dónde estás? Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio y respondí. Estoy en el pasillo lateral, cerca de la puerta de la sala de personal. Menos de un minuto después, Mateo respondió. Mateo. Espera. Contuve la respiración, me enderecé e intenté arreglar mi expresión para no parecer demasiado alterada. Pero era difícil ocultarle todo a Mateo. Se daba cuenta de los cambios más pequeños en mí. Unos minutos después, se oyeron unos pasos rápidos y familiares acercándose. Cuando Mateo apareció al final del pasillo, sus ojos se dirigieron directamente a mí. No preguntó nada, simplemente juzgó mi estado por la forma en que estaba de pie, la forma en que sostenía el móvil con demasiada fuerza y mi respiración ligeramente inestable. Ven aquí, dijo en voz baja. Esa sola frase, y escuchar su voz, fue suficiente para que algo dentro de mí comenzara a relajarse. Se paró frente a mí y se inclinó ligeramente para que su mirada estuviera a la altura de la mía. ¿Te los has vuelto a encontrar?, preguntó sin presionar. Negué con la cabeza. No, solo he oído algo. Mateo no preguntó de inmediato qué había oído. Me dio espacio. Me encantaba eso de él. No intentaba sacarme las palabras antes de que estuviera lista. Intenté calmarme. Continué con una voz más débil de lo que pensaba, pero me siento pesada. Mateo no interrumpió, ni dijo frases clichés como ignóralo o tienes que ser fuerte. No. Simplemente me miró con ojos comprensivos. ¿Puedo tomar tu mano?, preguntó. Asentí. Y cuando mi mano entró en su cálido agarre, sentí que algo dentro de mí se rompía. No se rompía por debilidad, sino porque finalmente me había permitido apoyarme en alguien. No te lo he contado todo, susurré. No tienes que contarlo si no estás lista, respondió. Con que yo esté aquí es suficiente. Sus palabras resonaron en ese espacio estrecho, reconfortantes, sinceras. Bajé la cabeza por un momento y luego solté una pequeña risa silenciosa. ¿Mateo? Lo llamé en voz baja. No sé por qué me siento tan mal hoy. Pensé que ya había superado por completo ese pasado. A veces no es el pasado en sí lo que es difícil, respondió. Es la forma en que la gente trata ese pasado como si todavía fuera tuyo. Me quedé en silencio. Esa frase dio directamente en el clavo de mis pensamientos. Mateo apretó mi mano un poco más. Estás muy lejos de cualquier cosa que dejaste atrás, Alba. Lo que ha pasado hoy no tiene que ver con quién eras antes. Son solo ruidos que no tienen cabida en tu vida ahora. Algo cálido creció en mi pecho. No lloré. Pero estuve a punto de hacerlo porque sabía que tenía razón. ¿Pero si todavía me afecta?, pregunté en voz baja. ¿Significa que aún no me he recuperado del todo? No. Mateo negó suavemente con la cabeza. Significa que eres humana. Cerré los ojos y dejé que esas palabras se asentaran lentamente. El cansancio en mi pecho no desapareció de inmediato, pero por primera vez desde que comenzó el día, sentí que alguien sostenía mi lado vulnerable sin juzgarme. Gracias, dije finalmente. Mateo sonrió suavemente. Siempre. Y en ese momento, me di cuenta de algo que quizás era más importante que cualquier otra cosa. No era Carla, ni Javier, ni el pasado. Lo que definía mi fuerza hoy era la elección de a quién había permitido entrar en mi vida. Y había tomado la decisión correcta. Después de quedarnos unos minutos en el pasillo lateral, finalmente me sentí lo suficientemente tranquila como para volver al salón principal. Mateo todavía sostenía mi mano mientras salíamos,
pero la soltó lentamente antes de llegar a la zona concurrida. No porque no quisiera mostrar nuestra cercanía, sino porque sabía que yo prefería mantener la privacidad de nuestra relación entre los empleados. Si me necesitas, estaré en la oficina de arriba, dijo antes de darse la vuelta. Intenté sonreír y asentí, pero Mateo me miró un poco más, como si algo todavía le preocupara. Cuando finalmente se fue, supe que no creía del todo que estuviera bien, y resultó que yo tampoco estaba segura todavía. Volví a caminar por el restaurante, esta vez más despacio, no para evitar, sino simplemente para tratar de leer el ambiente. Las conversaciones de los clientes se fusionaban como olas en ese gran espacio. Por fuera, no parecía haber cambiado nada, pero algo dentro de mí todavía se sentía inestable. Quizás porque había enfrentado demasiadas emociones en un corto periodo de tiempo. Pasé junto a las mesas de los clientes que esperaban sus pedidos. Sonreí levemente cuando asentían educadamente. Pero en realidad, mi mente todavía estaba ocupada tratando de bloquear las secuelas de las palabras de Carla que había oído por casualidad. Palabras que ya no deberían tener poder, pero que todavía picaban. Mientras intentaba recuperar el aliento, vi a Mateo de pie cerca de la barandilla del segundo piso, mirando hacia la zona del restaurante desde arriba. Normalmente lo hacía para supervisar a los empleados, pero esta vez supe que su atención no estaba en el trabajo. Me estaba mirando a mí, exactamente a mí, con una mirada inquisitiva. Intenté desviar la mirada, pero la suya siguió mis movimientos. En lugar de hacerme sentir incómoda, me dio la sensación de que se estaba asegurando de que no estuviera forzándome a fingir que estaba bien. Y por alguna razón, ese tipo de atención alivió un poco el cansancio de mi corazón. Unos minutos después, Mateo se acercó con pasos tranquilos pero decididos. No se acercó directamente, manteniendo una distancia para no llamar la atención. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo en voz baja, que solo yo podía oír. «Todavía pareces estar pasándolo mal». Tragué saliva lentamente. «Estoy bien, de verdad». Mateo levantó una ceja, pero no comentó mi respuesta demasiado rápida. «Tú dices eso, pero solo por cómo estás de pie. Sé que tienes muchas cosas en la cabeza». Bajé la cabeza fingiendo arreglar el mantel de la mesa de al lado. «Solo necesito un poco de tiempo». «Lo sé». Mateo se movió ligeramente para no estorbar a un camarero que pasaba, pero siguió mirándome. «Por eso he esperado a que hablaras tú primero. Pero tampoco quiero ignorar que te estás esforzando demasiado». Esta vez, sonreí levemente. No una sonrisa completamente feliz, sino una sonrisa comprensiva. «Mateo, no tienes que preocuparte. Solo estoy cansada. Eso es todo». Mateo no replicó, pero su expresión se suavizó. «Si estás cansada, quiero saber por qué. No para entrometerme, sino para ayudarte a calmarte». Hubo una pequeña pausa antes de que continuara en un tono más bajo. «Alba, siempre pareces fuerte, pero esa fuerza no significa que tengas que guardártelo todo para ti». Sus palabras me calentaron y me dolieron el pecho al mismo tiempo. No sé por qué, pero esa simple frase me hizo un nudo en la garganta. «Quizás me he acostumbrado demasiado a estar sola», respondí en un susurro. Mateo examinó mi rostro con una mirada que no juzgaba, ni forzaba, ni presionaba, simplemente entendía. «Sí», dijo suavemente. «Y eso es lo que quiero cambiar, poco a poco». Respiré hondo, como si acabara de darme cuenta de que su atención nunca había venido para reemplazar mi fuerza, sino para acompañarla. «He oído algo desagradable antes», dije, abriendo finalmente un pequeño espacio para la honestidad. Pensé que estaba lo suficientemente lejos del pasado como para que esas cosas ya no me afectaran, pero resulta que todavía se sienten. Mateo no preguntó quién dijo qué. Simplemente asintió lentamente. «Eres una persona, no una piedra», dijo. Me reí un poco. «Lo sé, pero a veces odio que todavía me afecte». «No importa lo que escuches», respondió Mateo. «Importa lo que creas». Lo miré durante un buen rato. Había algo en su mirada que calmaba el corazón. No porque se esforzara por curar mis heridas, sino porque se sentaba conmigo en ese dolor, sin pretender saberlo todo ni ser sabio. «Creo en ti», dije con sinceridad. Y extrañamente, solo eso redujo a la mitad la carga que oprimía mi pecho antes. Mateo sonrió levemente. «No estoy aquí para resolver tus problemas, Alba. Estoy aquí para acompañarte mientras enfrentas todo». Esas palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas, pero las contuve. «Gracias», susurré. Entonces Mateo asintió y dio un paso atrás, dándome espacio. «Si pasa algo, dímelo. No hace falta que lo expliques con detalle. Solo di, te necesito». Con eso es suficiente. Asentí, y él volvió a subir al segundo piso.
pero esta vez sentí que mis pasos eran más ligeros. Mientras volvía a caminar por el salón del restaurante, los ruidos que antes me habían molestado ya no me pinchaban. No sabía si el problema se había resuelto, pero sabía que, pasara lo que pasara a continuación, ya no lo sufriría en silencio. Había alguien que me observaba sin oprimirme, que me apoyaba sin forzarme, y solo eso hizo que mi corazón temblara, no de miedo, sino al darme cuenta de que ya no estaba sola. Mientras revisaba una lista de pedidos cerca del barista, unos pasos rápidos pero deliberadamente ruidosos se acercaron por detrás. Tuve un mal presentimiento incluso antes de girarme. Efectivamente, Carla estaba de pie detrás de mí, con una leve sonrisa que nunca podría significar nada bueno. «Todavía no te has ido, Alba», dijo sin saludar. «¿Pero todavía te sientes cómoda en un restaurante tan elegante?» Su tono era claro, punzante, burlón y buscando atención. Esta vez era diferente a las sutiles indirectas del principio. Ahora se acercaba no solo como alguien que quiere sentirse bien, sino como alguien que se siente amenazada y quiere recordarme mi lugar. Cerré lentamente la hoja de pedidos y me tomé un momento antes de mirarla. «¿Necesitas ayuda en algo?» Carla soltó una pequeña risa, que sonó más como un siseo. «¡Qué gracioso! Todavía mantienes las formas cuando la situación es tan obvia». Miró a su alrededor, asegurándose de que algunos clientes estuvieran lo suficientemente cerca como para oír, pero no tanto como para armar un escándalo. Solo por curiosidad, ¿trabajas aquí o simplemente merodeas por si tu exmarido te pide que vuelvas? Me quedé en silencio. No porque no tuviera una respuesta, sino porque era mucho más importante elegir qué decir que simplemente responder. «Las divorciadas suelen ser así», continuó Carla, esta vez más alto, claramente a propósito. «Especialmente una divorciada sin nada como tú». Algunas cabezas se giraron, pero yo seguí de pie, erguida. Una pequeña voz dentro de mí me susurró que me fuera, pero la contuve. No para pelear con Carla o para demostrar quién era más fuerte. Simplemente no quería que su presencia dictara mis pasos. «No espero nada de Javier», respondí finalmente. «Con calma, y no necesito la atención de nadie». Carla resopló. «Vaya, ¿así que intentas decir que eres mejor que yo? No comparo a nadie», respondí, todavía en un tono suave. Pero Carla parecía haber venido realmente a pelear. Se acercó más, lo suficientemente cerca como para oler su fuerte perfume. «¿Sabes qué?», susurró, pero elevando deliberadamente la voz. «Quería ver tu cara cuando te dieras cuenta de que tu vida no es mejor ahora que cuando dejaste a Javier». Cerré los ojos por un momento. No por ira, sino porque estaba cansada de tratar con alguien que necesitaba menospreciar a otros para sobrevivir. «Carla», dije lentamente, «si estás feliz en tu matrimonio, no necesitas atacar a otros para demostrarlo». La sonrisa de Carla desapareció por un momento, pero volvió rápidamente, más afilada. «Entonces, ¿intentas decir que no soy feliz?» «No he dicho nada», respondí, y esta vez el silencio de Carla fue lo que más se oyó. Contuvo la respiración, como si buscara en mi rostro alguna mentira o indirecta oculta. Pero como no le di ningún cebo, se puso aún más nerviosa. «No seas hipócrita, Alba», dijo con una risa corta. «No eres más que una divorciada abandonada que no tiene nada». Me tensé un poco por dentro, pero mi expresión se mantuvo estable. Los divorcios ocurren por razones mucho más complejas que eso. «Ah, sí», continuó Carla. «Javier me lo contó todo. Que eras tan independiente que no necesitabas un marido. ¿Qué hombre aguantaría eso? Por eso fue tan fácil para mí conseguirlo. Sabía que eso era una mentira de Javier. Nos divorciamos no porque yo fuera demasiado independiente, sino porque él me fue infiel. Pero no quería explicarle eso a alguien que claramente no quería entender. Simplemente dije, si eso te hace sentir que has ganado, solo espero que no necesites herir a otros para mantenerlo». Por primera vez, la expresión de Carla cambió. No estaba enfadada, sino ofendida. Ofendida porque no había caído en su provocación. «Vaya, ¿así que quieres darme un consejo?», dijo con una risa burlona. «¿Quién te crees que eres?» «No soy nadie», dije con sinceridad. «Por eso no necesito competir contigo». Esa frase hizo que el rostro de Carla se endureciera. No esperaba que yo respondiera de esa manera, sin menospreciarla, pero haciéndola parecer a ella como la que necesitaba demostrar algo desesperadamente. Mientras que yo no. «Escucha», Carla se acercó de nuevo. «Demasiado cerca. No me gusta tu estilo. Finge que estás tranquila, pero seguro que todavía esperas algo de Javier». «No espero nada de Javier», repetí. «Mentira», dijo rápidamente. «Carla», respiré hondo.
Si quieres sentirte segura, esa no es mi responsabilidad. Es la tuya y la de tu marido. Esta vez, Carla no pudo encontrar una respuesta rápida. Su mirada cambió. Esta vez no era sarcasmo, sino como si acabara de darse cuenta de algo que nunca había considerado. Que yo ya no vivía en su órbita. Antes de que pudiera encontrar nuevas palabras para atacar, la voz de Javier sonó desde atrás. Carla, la llamó con un tono cansado. Tenemos que hablar. Carla se giró y su rostro se endureció al instante. ¿De qué? De esto. Javier me miró de reojo y luego a su esposa. No puedes armar un escándalo aquí. Carla se quedó en silencio, con los labios apretados, pero no continuó el ataque. Javier hizo una señal sutil a Carla para que se alejara de la zona del bar y lo siguiera. Sin otra opción, Carla se dio la vuelta, mirándome una última vez. Una mirada no de victoria, sino de frustración. Cuando se alejaron, me di cuenta de que mi respiración finalmente se calmaba lentamente. No había ganado ni perdido. Simplemente me había mantenido en mi sitio, y eso, para mí, era suficiente. Cuando Carla se alejó de la mesa con paso inseguro hacia el baño, Javier se acercó a mí. En realidad quería volver a la cocina para asegurarme de que todo iba bien, pero Javier se paró tan cerca que me bloqueó el camino, como si tuviera algo que había querido soltar durante mucho tiempo. Alba, ¿tienes un momento? Su voz era baja, casi un susurro. Muy diferente del tono seguro de sí mismo de antes. Respiré lentamente. Si es sobre la reserva de la mesa o la comida, puedes decírselo a un camarero. Yo ahora mismo. No es sobre eso. Me interrumpió rápidamente. Me enderecé y me quedé en silencio. Una sensación de irritación surgió cada vez que alguien del pasado intentaba arrastrarme de nuevo, aunque fuera por un momento. Pero no quería armar un escándalo, así que esperé. Javier bajó la cabeza por un momento, y luego me miró con una expresión que rara vez había visto. No era una pose de fuerza ni de tener la razón. Parecía más bien alguien que había caminado demasiado lejos y ahora no sabía cómo volver. Solo quería disculparme, dijo finalmente. La frase quedó flotando en el aire. Era extraño escuchar una disculpa de alguien que antes siempre había pensado que tenía la razón. No respondí de inmediato. Javier pareció tragar saliva, como si se preparara para decir algo más difícil. Sé que no quieres oírlo, continuó, pero tengo que decirlo. En el pasado, cuando todo era un desastre, te culpé. Dije que eras demasiado independiente, demasiado ocupada. Pero la verdad es que yo fui el que se equivocó. Unos segundos de silencio. No quería mostrar compasión. No por rencor, sino porque no quería que él lo malinterpretara. Pero escuchar su confesión me hizo sentir extraña. No era alivio ni alegría. Era simplemente como una vieja puerta que finalmente se cerraba correctamente. Javier, dije lentamente, ya no formo parte de tu vida. No necesitas decir esto, si es solo para. No, lo necesito, me interrumpió de nuevo rápidamente. Alba, tengo que decirlo. Te fui infiel porque fui un estúpido. Pensé que me faltaba algo. Que otra persona. Dejó escapar un largo suspiro. La verdad es que tú siempre te esforzaste por nuestra relación. Lo miré durante un buen rato. Era extraño verlo hablar así, sin máscaras, sin posturas defensivas. Pero sabía que su vida con Carla no era tan fácil como había pensado. La actitud de Carla hoy era una pista suficiente. Si finalmente te has dado cuenta, me alegro, dije. Pero no es algo que debas decirme a mí. Javier negó lentamente con la cabeza. Pero tengo que hacerlo. Porque te vi antes. Sigues tan tranquila, Alba. Y eso me hizo darme cuenta de que lo arruiné todo. No merecías que te trataran así. Desvié la mirada. No quería cultivar la nostalgia ni la compasión. Nuestra relación ya había terminado, y yo había construido una nueva vida. Pero respetaba la honestidad. Aunque llegara tarde, ya te perdoné, dije. Sinceramente, no porque lo hubiera olvidado todo, sino porque no quería cargar con esa herida hasta ahora. Javier se quedó en silencio, como si no pudiera creer esas palabras. Luego volvió a bajar la cabeza. Más profundamente. Me alegro de que seas feliz ahora, susurró. Aunque, a veces una parte de mí. Javier, lo interrumpí con firmeza pero aún con calma. Se calló al instante, dándose cuenta de su límite. Cualquier sentimiento que tengas ahora no es asunto mío, continué. Estoy casada y me va bien. Tú también tienes una esposa. Concéntrate en tu familia. Javier parecía como si acabara de recibir una reprimenda de la manera más suave pero más aguda posible. Solo quería disculparme, repitió, como si no supiera qué palabras elegir. Ya lo has dicho, respondí. Nos quedamos en silencio durante unos segundos.
No había tensión. Solo una larga pausa para cerrar un capítulo que debería haber terminado hace años. Unos pasos que venían del baño nos hicieron girar la cabeza instintivamente. Carla apareció con una mirada sospechosa, viendo nuestra posición demasiado cercana para ser una coincidencia. ¿De qué estabais hablando?, preguntó con un tono agudo que no intentaba ocultar. Javier se distanció rápidamente. De nada. Solo le estaba preguntando algo a Alba. Carla entrecerró los ojos hacia mí y luego hacia Javier, como si evaluara si necesitaba armar otro escándalo. Pero quizás porque el ambiente del restaurante estaba concurrido, se contuvo. Si ya habéis terminado, nos vamos, dijo, agarrando la mano de Javier sin esperar respuesta. Javier me miró una vez más, con una mirada mucho más clara. No era súplica ni nostalgia. Solo reconocimiento. Gracias por escuchar, dijo brevemente. Asentí levemente. Nada más. Se fueron poco después, y yo me quedé en el mismo lugar, tratando de sentir si quedaba alguna emoción residual, pero resultó que no había nada. Ya no. Solo quedaba un espacio vacío que finalmente se sentía aliviado. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí verdaderamente libre. Mateo me miró durante un buen rato antes de decir finalmente, «Cariño, ven conmigo un momento». Su voz no era alta ni autoritaria, pero estaba llena de preocupación. Así que, al final, asentí sin hacer preguntas. Caminamos por el pequeño pasillo que conducía a la oficina en la parte trasera del restaurante. Era un espacio acogedor con un escritorio de madera, archivadores y el característico olor a café del lugar de trabajo de mi marido. Cuando la puerta se cerró, el ruido del restaurante se volvió distante, como si el mundo fuera de esa habitación se estuviera encogiendo lentamente. Mateo giró su silla y se sentó, mirándome. «He visto cómo cambiaba tu expresión durante todo el día», dijo suavemente. «No quiero forzarte a hablar, pero tampoco quiero ignorarlo». Respiré hondo y me senté en la silla frente al escritorio. «No quiero crear problemas, especialmente aquí, en tu restaurante. Simplemente me sentí un poco mal porque alguien del pasado reapareció». Mateo no respondió de inmediato. Simplemente se inclinó un poco hacia adelante, creando un espacio seguro sin palabras. «Me encontré con Javier y su esposa», dije finalmente. Mateo me miró con ojos comprensivos, sin sospechas. «Los vi antes», respondió. «Pero me pareció que su cena aquí era más que una simple coincidencia». Asentí lentamente. Pasaron algunas cosas. Hicieron comentarios sarcásticos, especialmente su esposa, Carla. Ya escuchaste parte de lo que pasó antes, pero no quiero que lo malinterpretes. «No lo malinterpretaré si me lo cuentas», respondió Mateo de forma breve pero cálida. Eso era lo que siempre me había gustado de él. No exigía largas explicaciones. Simplemente quería entender, no juzgar. Comencé a contar la historia desde el principio, de forma concisa, omitiendo los detalles innecesarios y centrándome en lo esencial. Cómo Carla intentó menospreciarme, cómo Javier finalmente se disculpó y cómo intenté superar todo con calma. Mateo escuchaba con los codos apoyados en el escritorio. Su expresión era seria, pero seguía siendo suave. «Lo entiendo», dijo cuando terminé. «No me gusta cómo te trataron, pero también sé que eres fuerte y no dejarás que te hundan». Me pasé la mano por un lado de la cara para relajar la tensión. Solo temía que lo malinterpretaras. No quería parecer que todavía tengo asuntos pendientes con el pasado. Mateo negó con la cabeza levemente. «Confío en ti, pero quiero que te sientas cómoda. Si algo perturba tus emociones, prefiero saberlo a que te lo guardes todo para ti». Un silencio llenó la habitación por un momento. No un silencio incómodo, sino uno que me hizo reflexionar sobre una decisión difícil. «Creo que debería presentártelos», dije lentamente. Mateo pareció un poco sorprendido, pero no se negó. «¿Estás segura? Si quieres evitarlos, por mí está bien. Puedo pedirle a otro empleado que se encargue. Quiero detener todas sus suposiciones», respondí con firmeza, especialmente las de Carla. Me ve como si todavía estuviera en el peor momento de mi vida. Ninguno de los dos conoce la realidad actual. Estoy cansada de ser el blanco de sus burlas, como si no tuviera una nueva vida. Vi a Mateo suspirar brevemente y pasar los dedos por el escritorio. «Si esa es tu decisión, te apoyaré. Pero quiero asegurarme de una cosa». «¿Qué? ¿Lo haces por ti misma o por venganza?» Me quedé en silencio. La pregunta dio en el clavo, y supe que Mateo no la hacía para detenerme. Solo quería asegurarse de que no me estuviera hiriendo a mí misma de otra manera. «¿Lo hago por mí?», respondí con firmeza. «Quiero cerrar un capítulo antiguo que aún no está completamente cerrado. Quiero que sepan que ya soy feliz y que no necesito sus burlas». Mateo sonrió levemente.
Entonces, estoy orgulloso de ti. Levanté la cara y nuestras miradas se encontraron. Había una calidez difícil de explicar, ese tipo de seguridad que solo aparece cuando alguien te entiende de verdad. Mateo tomó mi mano y la envolvió suavemente. Hagámoslo juntos, dijo. Asentí. Sí, pero quiero controlar el ambiente para que no parezca una exhibición o un desafío. Solo quiero mostrar la realidad. De acuerdo, dijo levantándose. ¿Lo hacemos ahora? Respiré hondo. Será mejor ahora, antes de que se me vaya el valor. Mateo me dio una palmadita en el hombro. Salgamos juntos. Si quieres hablar tú primero, te dejaré hacerlo. Si quieres que hable yo, estoy listo. Sonreí levemente. Improvisemos. Nos dirigimos a la puerta. Antes de salir, Mateo me atrajo ligeramente y me dijo en voz baja. Pase lo que pase a continuación, eres la mujer más fuerte que conozco. Esa frase hizo que mis pasos fueran más ligeros. Cuando la puerta de la oficina se abrió y el ruido del restaurante nos recibió de nuevo, me sentí como alguien que finalmente había decidido dejar de huir de su propia sombra. Esto no era para demostrar quién había ganado, era para mantenerme firme como yo misma. Y cuando volví a la planta del restaurante, supe que mi vida ya no estaba atada al pasado, sino sostenida por alguien que realmente quería proteger mi futuro. Cuando Mateo y yo salimos de esa pequeña oficina, el aire del restaurante se sentía diferente, no porque el ambiente hubiera cambiado, sino porque mi propia mente había tomado una decisión. Mateo caminaba un poco detrás de mí, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su compañía. Mis pasos no tenían prisa, quería enfrentar todo esto sin miedo, y la presencia de Mateo me daba mucha más fuerza que cualquier palabra. A medida que nos acercábamos a la zona central del restaurante, vi a Javier y Carla todavía sentados en la misma mesa de antes. Parecían estar teniendo una pequeña discusión, pero se detuvieron en cuanto me vieron venir. Más exactamente, Carla me vio y automáticamente puso una expresión de satisfacción, como un león que encuentra una nueva presa. Vaya, todavía no te has ido, dijo Carla sin esperar a que estuviéramos lo suficientemente cerca. Pensé que habías huido antes. Esa indirecta era diferente a las burlas baratas de antes. Era un tono con la intención de hacerme parecer débil. No me inmuté. No había razón para alterarme. He estado un momento en la parte de atrás, respondí brevemente. Carla se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Ah, ¿así que trabajas aquí? ¿O eres becaria? ¿O simplemente te sientas para parecer ocupada? Vi un ligero atisbo de diversión en el rostro de Mateo, que estaba medio paso detrás de mí. Claramente lo había oído todo, pero se estaba conteniendo, como habíamos acordado. Seguí centrada en Carla. No trabajo aquí, respondí con calma. Vaya. Carla levantó una ceja como si hubiera encontrado un juguete nuevo. Entonces frecuentas un lugar que no puedes pagar. Mateo contuvo una pequeña risa. Javier parecía incómodo, pero no tenía el valor de reprender a su esposa directamente. Seguí sin caer en la provocación. Hay una razón por la que estoy aquí. Carla puso los ojos en blanco. Claro, todo el mundo tiene una razón, pero viéndote ahí de pie me das pena. Sentada en un restaurante tan bueno te debes sentir pequeña, ¿no? Asustada de estar sola o de encontrarte de nuevo con tu exmarido. Miré de reojo a Mateo. Seguía en silencio, esperando mi señal. Asentí levemente, una señal de que estaba bien. No, dije. No me siento pequeña. Carla soltó una risa corta, una risa forzada, de alguien que finge ser fuerte. Bueno, eres increíble. Entonces sus ojos se posaron en Mateo, a quien todavía no había reconocido. Ah, ¿y quién es este? ¿Un amigo que te acompaña para que no parezcas tan sola? El tono era claramente despectivo, pero esta vez sentí una calma en mi pecho. Ha llegado el momento. Es mi marido, dije en voz baja, pero lo suficientemente claro como para que toda la mesa lo oyera. Javier se enderezó instintivamente. Carla dejó de sonreír de repente, como si no pudiera procesar esa frase correctamente. ¿Qué? Frunció el ceño Carla. ¿Te has vuelto a casar? Mateo dio medio paso adelante, aún con su habitual actitud educada y amable. Encantado de conocerles, soy Mateo, dijo con una pequeña sonrisa, tendiendo la mano. El marido de Alba. Carla no tomó la mano extendida de inmediato. Parecía haber perdido el equilibrio, como si la palabra marido que acababa de salir de nuestras bocas fuera algo imposible de aceptar para ella. Javier solo me miraba con una expresión difícil de leer, una mezcla de sorpresa y de recordar la disculpa que me había ofrecido antes. Lo siento, se rió Carla, pero esta vez sonó forzado. Así que... ¿están casados? Asentí, de hecho desde hace bastante tiempo.
Carla abrió la boca como si quisiera preguntar detalles, pero al final la volvió a cerrar. Su mente estaba claramente buscando desesperadamente una forma de darle la vuelta a la situación para parecer que todavía había ganado, pero no encontraba ningún resquicio. ¿Y qué tiene que ver él con este restaurante? Su pregunta fue aguda. Su última línea de defensa. Mateo simplemente sonrió levemente. Este es mi restaurante. Esas dos simples frases se sintieron como el sonido de un vaso rompiéndose en un largo silencio. Carla se quedó helada. Sus hombros subían y bajaban rápidamente, como si intentara recuperar el aliento que de repente se había vuelto confuso. Javier se recolocó en su asiento y miró la mesa, como si quisiera hundirse en ella. No añadí nada más. Mi silencio era suficiente. Carla finalmente se reclinó en la silla y me miró con una mirada que ya no era arrogante. Había una pérdida de equilibrio en su mirada. No era envidia ni ira. Era vergüenza, confusión, y no sentí satisfacción por ello. Simplemente se había acabado. Yo, dijo Carla finalmente, con una voz tan baja que apenas se oía. Pensé que todavía estaba sola. No estoy sola, dije, y soy feliz. La frase no tenía la intención de presumir. No tenía la intención de menospreciar a nadie. Era simplemente la verdad, finalmente pronunciada frente a las personas que una vez pensaron que nunca me levantaría. Carla asintió levemente, una señal de que admitía la derrota. Javier seguía en silencio. Su rostro estaba lleno de un arrepentimiento que ya no ocultaba. Mateo tomó mi mano, no como una muestra de ostentación, sino como una forma de apoyo real. Nos retiramos, dijo educadamente. Asentí a ambos. No para demostrar nada, sino como una señal de que este capítulo había sido cerrado por mí misma. Y mientras nos alejábamos, me di cuenta de una cosa. La verdad no necesitaba gritar. La serenidad era lo que hacía que los demás finalmente la escucharan. Mateo no levantó la voz. No cambió su tono, ni se paró con una postura arrogante, ni hizo ninguna de las acciones dramáticas que suelen ocurrir en una escena de confrontación. Simplemente se mantuvo en esa serenidad, y eso hizo que toda la mesa pareciera encogerse, como si su sola presencia fuera suficiente para llenar el espacio. No quiero interrumpir su tiempo, dijo Mateo, todavía con su actitud educada, pero creo que es importante aclarar algo que quizás malinterpretaron antes. Soy Mateo, el marido de Alba. Y luego añadió lentamente. Y yo soy el dueño de este lugar. No hubo golpes en la mesa ni voces resonantes. Solo un silencio que se sentía muy denso. Javier tragó saliva. Su mirada bajó a la servilleta en su regazo. Sus dedos la arrugaban inconscientemente. Esa reacción fue mucho más real que una sorpresa exagerada. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había leído mal toda la situación desde el principio. Carla, por otro lado, se quedó helada. No hubo una expresión dramática, como dejar caer un vaso o sorprenderse histéricamente. En cambio, su rostro pasó lentamente de la confusión al miedo, y luego a algo cercano al arrepentimiento, pero todavía envuelto en orgullo. Ah, lo que dijo antes, ¿es verdad?, preguntó Carla finalmente. No a Mateo, sino a mí. Asentí. Sí, Mateo y yo estamos casados, y estoy aquí a menudo porque este lugar ahora es parte de mi vida. Carla me miró durante un buen rato, como si buscara una pequeña grieta para confirmar que no había oído mal. Pero no había nada que pudiera negar, porque toda la verdad estaba de pie justo frente a ella. Javier levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, se desviaron por un momento hacia Mateo, y luego volvieron a bajar. Había amargura allí, no ira ni celos. Era la comprensión de que había juzgado algo muy mal. Mateo no añadió nada más, dejando que las palabras anteriores fluyeran y se asentaran sin necesidad de presionar. No tenemos intención de avergonzar a nadie, continuó después de unos segundos de silencio. No vinimos a su mesa para crear un drama. Alba solo quería aclarar las cosas para que no hubiera más suposiciones hirientes. La voz era suave pero firme, el tipo de firmeza que proviene de la convicción, no de un impulso emocional. Carla se enderezó. Yo. No lo sabía antes, dijo en voz baja. Lo entiendo, respondí, y no era una frase vacía. Carla se mordió el labio, miró a Mateo por un momento, y luego volvió a mirarme a mí. Pensé que simplemente, bueno, que te las arreglabas como podías. Pensé que habías venido sola. Está bien, dije. No hace falta que te expliques. El hecho de que no exigiera una explicación pareció incomodar aún más a Carla. Bajó la cabeza por un momento, respiró hondo y dijo: Siento si mis palabras de antes te hirieron.
La frase no fue dicha con arrogancia ni falsedad. No inclinó la cabeza en exceso, pero en sus ojos apareció lentamente la sinceridad. Como alguien que acababa de darse cuenta de que realmente había cruzado una línea sin querer, Javier murmuró algo en un susurro. Deberíamos habernos ido entonces. Carla miró a su marido, y por primera vez desde el encuentro de ese día, sus expresiones eran las mismas. Asustados, pero no en pánico, como alguien que acaba de darse cuenta de que todas las pequeñas decisiones equivocadas que habían tomado ahora volvían a ellos. Mateo volvió a hablar, con la misma serenidad de siempre. No hay necesidad de alargar esto. Todos somos adultos y cada uno tiene su vida. Solo espero que no haya malentendidos que causen problemas innecesarios. Javier asintió rápidamente. Por supuesto. Nosotros. No causaremos problemas. Yo. Se detuvo y suspiró. Gracias por aclararlo. No esperaba que dijera eso. Pero su actitud no era exagerada. No intentaba quedar bien ni dramatizar nada. Solo un simple reconocimiento de alguien que finalmente había visto el panorama general. Carla añadió, con la voz más estable. Lo siento mucho, Alba. Te juzgué demasiado rápido. Sonreí levemente. Lo acepto. No hay rencor aquí. Mateo me miró a mí y a ellos, y decidió que esta conversación era suficiente. Entonces, nos retiramos. Continúen con su cena. Que tengan una buena noche. Esa frase hizo que Carla inclinara ligeramente la cabeza. No profundamente, solo un gesto de respeto. Javier no tuvo más remedio que asentir levemente en respuesta. Mateo y yo nos alejamos lentamente de esa mesa. No hubo aplausos dramáticos ni miradas de admiración de otros clientes. Todo sucedió de forma natural, contenida y elegante. Pero precisamente porque no fue exagerado, el momento se sintió más intenso, más conmovedor y más valioso. Mientras caminábamos hacia el otro lado del restaurante, Mateo me tomó la mano cálidamente. Sin palabras, parecía decir, «Has superado esto muy bien». Dejé escapar un suspiro de alivio, como si una carga invisible finalmente se hubiera levantado de mi pecho. Por primera vez ese día, sentí que no solo había ganado en una situación que no quería, sino que me había recuperado. Y esta vez, la recuperación era realmente definitiva. Después de que Mateo y yo nos alejáramos unos pasos de su mesa, el ambiente era extraño y silencioso. Carla seguía sentada, con la mano en un puño sobre la mesa, el rostro pálido. Pero no pálido de forma dramática, sino por una vergüenza que no podía ocultar. Hubo un largo silencio antes de que intentara recuperar el aliento. Parecía estar asimilando la realidad que acababa de enfrentar. Javier estaba sentado a su lado, con la cabeza gacha, los ojos ocasionalmente mirando hacia abajo. Su mirada no era solo de sorpresa, sino de shock. No por Mateo ni por mí, sino porque empezaba a darse cuenta de las consecuencias de toda su actitud. Hasta ahora, había intentado proteger su imagen, calmar a Carla, pero ahora todo se había desmoronado ante sus ojos. Los miré por un momento. No sentí satisfacción ni alegría, más bien alivio, porque una tensión que se había aferrado durante meses finalmente se había liberado, no porque se sintieran derrotados, sino porque la verdad había quedado clara. Mateo estaba a mi lado. Nuestras manos se sostenían ligeramente. No los miraba a ellos, sino a mí, con ojos tranquilizadores. Su presencia me hacía sentir segura. Y me di cuenta de que este no era un momento de venganza, sino de mostrar estabilidad y serenidad. Carla respiró hondo y bajó la cabeza aún más, como si quisiera ocultar su rostro. Intentó elegir sus palabras, pero no encontraba las adecuadas. Pude ver cómo sus ojos se dirigían de vez en cuando hacia Javier. Parecía preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Pero el propio Javier estaba demasiado conmocionado para reaccionar. Yo. ¿Me equivoqué? Se oyó finalmente de Javier, casi como un murmullo. No debería haberle hecho eso a Alba. Asentí lentamente. Ese reconocimiento era importante, pero no esperaba que yo le diera satisfacción ni perdón. Esto también era sobre ti mismo. Javier volvió a bajar la cabeza, y por un momento, pareció que realmente estaba asumiendo el arrepentimiento que había enterrado hasta ahora. Carla suspiró e intentó enderezarse, pero su rostro seguía rojo. No dramático ni exagerado, pero lo suficientemente claro. La vergüenza la había invadido. Los miré durante unos segundos y luego me giré para volver a centrarme en Mateo. Fue un alivio poder estar junto a alguien estable, realista, que no me hiciera sentir vengativa ni presumida. La presencia de Mateo aligeró este momento. No porque asumiera el dolor del pasado, sino porque me confirmaba, ahora tengo un lugar donde estar. Carla volvió a bajar la cabeza. De vez en cuando, miraba alrededor del restaurante.
Parecía darse cuenta de que muchos clientes podrían haber oído, o al menos notado, la tensión que acababa de ocurrir. No dijo nada más. Supe que todavía estaba procesando una mezcla de orgullo y vergüenza. Javier seguía en silencio, rumiando todo lo que había pasado. Me incliné ligeramente hacia Mateo y le susurré. «Ves, no hace falta exagerar. Solo tenían que enfrentarse a la realidad». Mateo sonrió levemente. «Sí, y tú lo enfrentaste todo con calma. Eso es lo importante». Respiré hondo, tratando de calmarme. La vergüenza que veía en Carla no era algo de lo que burlarse o disfrutar. Era un recordatorio de que las palabras y acciones equivocadas tienen consecuencias, y que a veces la gente solo se da cuenta de la verdad cuando se presenta en silencio, con elegancia y sin forzarla. El momento duró unos minutos, pero se sintió como una larga pausa que daba a cada uno espacio para reflexionar. Yo estaba de pie, erguida, y Mateo a mi lado. Mientras ellos se sentaban, enfrentando su propia vergüenza, yo no sonreía ampliamente ni mostraba mi victoria. Solo había serenidad. La serenidad que solo se puede sentir después de haber pasado por muchas cosas difíciles. Me calmó el corazón y me dio una paz que antes era difícil de encontrar. Después de unos segundos que fueron lo suficientemente largos como para ordenar mi respiración y mis pensamientos, Mateo apretó mi mano un poco más. Lo miré y sonreí levemente. No necesitábamos hablar mucho. Nuestra presencia era una declaración en sí misma. Carla seguía sentada en su silla, con la cabeza gacha. Javier miraba la mesa, y no hubo más palabras. No hubo nuevas burlas. Por primera vez, hubo una comprensión y una vergüenza que se sentían legítimas y reales. Respiré hondo. El momento había terminado, y supe que habíamos pasado el punto más difícil de enfrentarlos sin dejarnos arrastrar por viejas emociones y manteniendo nuestra propia dignidad. Y junto a Mateo, sentí una seguridad que me permitiría enfrentar cualquier cosa que viniera después. Después de esos largos minutos de silencio, miré alrededor del restaurante. El ambiente había vuelto a la normalidad. Los clientes charlaban, los platos estaban esparcidos por las mesas, y el olor a café y comida se extendía cálidamente. Pero en medio de ese bullicio, sentí algo mucho más importante. Serenidad. Me giré hacia Mateo, que seguía de pie a mi lado con una sonrisa leve pero afectuosa. No necesitábamos hablar. Su sola mirada era suficiente para fortalecerme. Me dio la señal de que nada de lo que había ocurrido antes nos seguiría como una sombra. Su presencia confirmaba una cosa. Mi vida ya no se medía por lo que otros pensaran o tuvieran. Respiré hondo y lentamente. Era una sensación de ligereza, diferente a la pesadez que a menudo me había oprimido en el pasado. Todas las palabras de Carla, todas las actitudes equivocadas de Javier, todo eso había dejado de tener efecto. Sonreí levemente, miré a Mateo y luego dirigí mi mirada hacia la puerta del restaurante. Mientras mi pasado estuvo de pie allí por un momento, yo avancé con paso firme. «Mateo», susurré. «Gracias por estar siempre a mi lado. Sin ti, probablemente todavía estaría arrastrada por todo lo que ha pasado hoy». Él envolvió mi mano suavemente. «No tienes que agradecerme. Estoy aquí porque quiero, no porque me lo pidas». Sonreí y mi corazón se calentó. Me di cuenta de que esta serenidad no se trataba de demostrarle algo a otra persona. No se trataba de propiedades ni de estatus. Se trataba de entenderse a uno mismo y de poder mantenerse firme, satisfecho con la vida que uno ha construido. Miré por última vez hacia la mesa de Javier y Carla. Ya estaban hablando de otra cosa, como si se hubieran alejado de la tensión anterior. No había dolor ni rencor, solo una lección que ellos mismos debían llevarse. Sabía que todavía tenían mucho que aprender, pero ese no era mi asunto. Me prometí a mí misma en mi interior. Mi vida está bien, no por el restaurante, ni por el estatus o la propiedad, sino por la serenidad que sentía. Una serenidad que provenía de mis propias elecciones, de la decisión de no dejar que el pasado dominara el presente. Mateo me rodeó el brazo suavemente. Incliné la cabeza ligeramente, disfrutando de ese simple momento. No había flashes de cámaras ni público, solo nosotros dos en medio del bullicio ordinario. Y eso era suficiente. Quería que lo supieran, pero no para que sintieran miedo o derrota, le dije a Mateo. Solo quería que todos vieran que podemos ser felices sin destruir a otros. Y eso es lo que te hace fuerte, respondió Mateo. Ni el drama ni la ostentación. La capacidad de mantener la paz en medio del caos. Asentí. Sus palabras confirmaban lo que había estado sintiendo desde antes. La serenidad es poder. No había nada más valioso que eso. Cerré los ojos por un momento, dejando que todas las emociones que había sentido hoy se asentaran en mi interior.
Alivio, ligereza, paz, no más tensión. No quedaba vergüenza ni ira, solo una serenidad profunda, elegante y real. Cuando abrí los ojos volví a mirar a Mateo. Quiero seguir así, dije en voz baja. Sin depender del pasado, sin dejar que otros decidan mi felicidad. Él sonrió cálidamente, como si lo entendiera por completo. Y seguiremos así, juntos, enfrentando cualquier cosa con la cabeza alta. Respiré hondo y caminé lentamente por el lado del restaurante, saludando a algunos empleados que me sonreían cálidamente. Todo parecía normal, pero para mí cada uno de estos movimientos era un símbolo de que realmente me había liberado de las viejas sombras. La verdad había sido revelada, los errores admitidos, y la vergüenza que una vez dominó a otros había terminado. Ahora solo quedaba mi vida, mis elecciones y la serenidad que había cultivado con plena conciencia. Miré por un momento por la ventana del restaurante. El sol comenzaba a ponerse. Una luz suave entraba a través del cristal, dando un brillo cálido. No era solo un paisaje, era un símbolo del nuevo capítulo que estaba comenzando. Una vida elegante, pacífica y completa. Este es un final elegante, le susurré a Mateo con una leve sonrisa. Él no necesitó añadir palabras, solo tomó mi mano. Todo había sido comunicado a través de la serenidad, a través de la convicción y a través de una elección de vida sabia. No hubo una victoria de la que presumir, no hubo un dolor que necesitara ser mostrado, solo había una cosa real. Era feliz no porque otros lo vieran, sino porque yo misma lo sentía. Y esa fue para mí la mayor reivindicación moral de todo lo que había ocurrido hoy. La felicidad no se trataba de propiedades ni de estatus, no se trataba de vengar ni de conquistar. Se trataba de la capacidad de mantenerse firme, en paz, y seguir siendo uno mismo. Respiré un último suspiro lentamente y miré a Mateo. Y por primera vez, me sentí completamente libre del pasado. Cuando la noche comenzó a caer, me senté en una mesa en un rincón del restaurante, observando las cálidas luces que brillaban suavemente a mi alrededor. Todo el bullicio, todos los sonidos, ahora se escuchaban más lejanos, como si se fusionaran en un fondo tranquilo. Era una sensación extraña. No era la satisfacción que proviene de la aclamación o del reconocimiento de los demás, sino una satisfacción que venía de algo mucho más profundo. Una sensación de paz dentro de uno mismo. Hoy había sido un día largo. Cada encuentro, cada revelación, toda la vergüenza y el arrepentimiento que había visto en los rostros de los demás me habían sometido a una prueba difícil. Pero en medio de todo ello, descubrí una cosa clara. La victoria puede llegar en silencio, sin drama, sin necesidad de ser declarada o exhibida, sino simplemente a través de una serenidad real y consciente. Mateo estaba sentado a mi lado, su brazo rozando suavemente el mío. En ese momento, no necesitábamos intercambiar palabras. La presencia del otro era suficiente. Me di cuenta de que hasta ahora, muchas personas piensan que la felicidad o la victoria deben medirse por el reconocimiento público, por la ostentación del éxito o la riqueza. Pero hoy aprendí que todo eso no es más que un eco vacío en comparación con la serenidad interior. Cerré los ojos por un momento, dejando que todas las emociones del día se asentaran en mí. Había un cansancio comprensible, pero también un profundo alivio. Toda la ansiedad, todas las dudas que se habían aferrado desde el pasado, se disiparon lentamente. Me sentí fuerte no porque hubiera conquistado a alguien, sino porque había logrado mantenerme íntegra bajo presión. Mateo inclinó la cabeza ligeramente y me miró con ojos tiernos. Sonreí levemente, dándome cuenta de que nunca había estado sola en este viaje. Su presencia no estaba destinada a cubrir o reemplazar mi pasado. Estaba destinada a estar a mi lado como un apoyo real. Eso me daba estabilidad. Una base desde la cual podía enfrentar cualquier situación sin prisas ni dejarme llevar por las emociones. Respiré lentamente y comencé a repasar mi viaje emocional. Desde el comienzo del día, me había enfrentado a personas que en el pasado tenían el poder de herirme o hacerme sentir pequeña. La actitud despectiva de Carla, el tardío arrepentimiento de Javier. Todo eso podría haber sido una carga insoportable, pero elegí mantenerme firme. Elegí no dejar que las emociones de los demás me dominaran. Y en esa elección encontré la verdadera victoria. No una victoria visible, sino una victoria sentida en el corazón. No hubo aclamaciones ni aplausos, solo una serenidad que satisfacía. Y eso era mucho más fuerte que cualquier cosa que se pudiera obtener a través de la lucha o la confrontación. Esta serenidad demostraba una cosa: podía mantenerme firme como yo misma, sin necesidad de compararme con los demás, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Volví a mirar a Mateo, y nuestras miradas se encontraron.
Un entendimiento silencioso fluyó entre nosotros. Sonreí de nuevo. Esta vez, más ampliamente. Esta victoria no se trataba de quién era más grande, quién era más rico o quién había conquistado el pasado con más éxito. Se trataba de uno mismo, de la capacidad de aceptar la realidad, de enfrentar a los demás con elegancia y de mantener la integridad y la paz mental. Hoy aprendí que la fuerza interior no siempre es visible. A veces se manifiesta en el silencio, en una serenidad constante, en la capacidad de no dejarse perturbar por las burlas, las indirectas o el arrepentimiento de los demás. Era la victoria más difícil de lograr, porque requería madurez, autocontrol y el valor de mantenerse en el camino correcto. Miré por última vez alrededor del restaurante esa noche. Todo lo que había sucedido hoy dejó una huella invisible pero real. Una sensación de paz, de firmeza y de comprensión de lo que es importante en la vida. No pedí reconocimiento, ni lo quise. Simplemente saber que me había mantenido con la cabeza alta, manteniendo la calma y siendo feliz en mi propia vida, fue una victoria suficiente. Mateo me dio una palmadita en el hombro, una señal de que era hora de ir a casa. Lo miré, sonreí y sentí un profundo amor y apoyo que no necesitaba ser expresado con palabras. Salimos del restaurante, dejando ese espacio con pasos ligeros y el corazón lleno de serenidad. Sabía una cosa con certeza. Hoy había ganado en silencio, sin ostentación, sin aclamaciones, solo a través de la serenidad y el valor de ser yo misma. Y esa fue una victoria insustituible. Hoy no fue un día sobre quién perdió o ganó visiblemente. Fue un día sobre mí, sobre Alba cerrando un viejo capítulo, comenzando uno nuevo y sintiéndose completa junto a Mateo. Hoy gané en silencio, y se sintió más valioso que cualquier cosa que hubiera tenido antes. Y sonreí sabiendo que mi vida ahora era tranquila, elegante y completamente mía.